Grabando. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, yo quería compartir unas reflexiones que tienen que ver básicamente eh, digamos, con lo que es el objeto de la academia, que es la formación de hombres y mujeres. Y bueno, en ese sentido, eh, decirles que esto que les voy a decir parte de un presupuesto que a la fecha hay coincidencia prácticamente unánime de que estamos ante el inicio de una nueva etapa, y que esto significa que las estructuras que hicieron el ordenamiento mundial y el ordenamiento del país, me refiero a estructuras constitucionales, que nada verdadero, valioso y duradero puede afirmarse sobre esas estructuras que primieron. A mí me interesa señalar lo que yo considero que son dos enfoques inadecuados para esta etapa, digamos, referido al ordenamiento o al direccionamiento de las acciones, y dos actitudes básicas que creo que es necesario asumir. Como enfoques adecuados, como enfoques inadecuados, creo que uno de ellos es el intelectualismo. En medio de una crisis no es posible ver con claridad, y prueba de ello es que todos los análisis que se hacen en la actualidad encuentran un límite. Y eso se traduce en que el futuro se nos plantea como una incógnita, como un interrogante. ¿eh? Entonces, creo que la única información confiable surge en esta circunstancia del conocimiento directo entre las personas, y de la situación de la que cada persona puede dar testimonio. El otro enfoque inadecuado es la idea de centralidad del Estado. ¿eh? Estamos todos en condiciones de reconocer hoy que el Estado no es un ámbito de decisión nacional, que ahora perdura como una fuente de ingresos, y habrá que ver hasta cuándo puede perdurar esa situación. Por el contrario, es la hora de la centralidad del hombre, es la hora de la centralidad del varón y de la mujer argentina. Perimido el Estado liberal, se abre camino para el protagonismo del pueblo, y se abre camino también para el protagonismo de las asociaciones intermedias, que habrá que ponerlas a patear a todas para el mismo lado. Luego, hay dos actitudes básicas que creo que debemos tener para transitar esta situación. Una es la del servicio al pueblo. Esto es algo que pervive en nosotros, en los argentinos, residualmente. Los cuadros, los dirigentes, los militantes, también se encuentran frente a la necesidad de transformarse o perecer junto al régimen perimido. Uno cuando habla del servicio, a veces digamos, no somos demasiado precisos. El servicio implica hacerse esclavo del pueblo, subordinar la propia vida, subordinar la propia vida a la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Lo que creo que puede decirse para darle o quitarle un sentido negativo, ¿no?, al temor que puede implicar esta renuncia, es que cuando esta renuncia se hace con amor, no se pierde la libertad, sino que se ingresa a una nueva dimensión de la libertad. Entonces hay que animarse a dar ese paso, y bueno, no solo digamos, no es una tarea individual, no es algo que propongo para que lo haga otro, sino que todos debemos animarnos a dar ese paso y sostenernos en ese camino.
Y la otra actitud básica, que creo importante para esta etapa, es callar y obrar. ¿Sí? Son la materia prima de la unidad. ¿Sí? Las opiniones sabemos que dividen. El futuro es una incógnita porque no se sabe qué hará cada uno de nosotros ni qué haremos todos juntos. ¿Eh? Lo cierto es que ese futuro debemos escribirlo con nuestros actos concretos. Es decir, nosotros debemos anunciar el futuro y realizarlo. De esa manera el futuro va a ser el resultado de lo que hagamos cada uno de nosotros con nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Entonces, para finalizar, tres, tres cosas. Poner a cada Argentina en el centro. Asumir que es la hora de los pueblos y no la hora de los estados. Y anunciar el futuro y realizarlo. Gracias. Gracias a vos, Pablo, y bueno, le damos la palabra a Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, es un gusto estar con ustedes, compañeros, los que me están acompañando en esta charla virtual y también con todos los que me están viendo a través del canal. La idea en esta charla que venimos desarrollando en lo que llamamos Altagracia Virtual y que tal vez nos hubiera gustado más poder encontrarnos personalmente, tiene que ver con tratar de analizar precisamente desde una perspectiva del movimiento nacional, desde una mirada peronista, lo que nos está pasando como argentinos, si bien estamos en el marco de una pandemia que como todo el mundo conoce, tiene impacto internacional y no solamente nos ocurre a nosotros, es lo que nos está causando tal vez hoy la imposibilidad de juntarnos, pero también nos está marcando una serie de circunstancias, de limitaciones y de condicionamientos que son bastante más graves que esto y que impactan directamente en el día a día de los argentinos y que seguramente, como lo marcó Pablo recién, y lo viene diciendo mucha gente en el análisis de la situación de la pandemia, va a marcar también un antes y un después respecto de muchas circunstancias y nos va a permitir también analizar muchas de las causas, muchas de las consecuencias y muchos de los impactos que esta pandemia tiene en cada una de las familias, en cada una de las personas y en el pueblo todo. No solo el impacto duro, triste y más irreparable, como es el impacto en la vida de muchísimas personas en distintos lugares de la Argentina y del mundo, sino también el impacto en materia de salud pública, el impacto en materia de organización del Estado, distintas situaciones que, entiendo yo, se van presentando a partir de la visibilización de este problema de la pandemia. Nosotros creemos que este es un momento en donde es más importante que nunca el ejercicio de un método peronista, el ejercicio de un método que nos permita ver más que idealizar, más que generar o tratar de explicarlo a partir de sistemas cerrados ideológicos. Esto es una situación bastante vieja que excede mucho la situación de la pandemia, ¿no? La disyuntiva que siempre marcamos entre un método que parte de la realidad, que parte de la observación, que parte de la mirada, que por lo tanto tiene una complejidad muy rica, una complejidad que marca diversidad, que marca la necesidad de ampliar la mirada, que marca la imposibilidad de abarcar esa realidad desde una sola perspectiva. Y por eso muchas veces decimos que ese trabajo de observación y de mirar la realidad es un trabajo que requiere comunidad. Si nosotros pretendemos, como pretenden algunos ideólogos, creer que la realidad o que la situación se puede explicar solamente desde una sola mirada y de un solo conjunto cerrado de ideas,
Es un viejo vicio que venimos arrastrando hace mucho tiempo, creer que encontrar un sistema ideológico cerrado explica toda la realidad y todas las realidades. Eso llevó a muchísimos dramas en el mundo, no solo al drama primigenio, que es el de privarse de poder observar tal como es la creación, que es una situación de extrema riqueza, sin por eso estar ausente las conflictividades, las contradicciones, las diversidades, pero fundamentalmente el conflicto de que no es todo unívoco es lo que le da a la creación y a la realidad mayor riqueza, mayor potencia y vida en última instancia. En cambio, aquellos que pretenden encerrar en un sistema de ideas la explicación de todo, lo que en definitiva están haciendo es matando la realidad, están creando una cultura a partir de conceptos muertos, de conceptos a los cuales no le podemos incorporar miradas diversas y realidades diversas. Es decir, me parece como primer punto de partida fortalecer nuestro viejo apotegma y nuestro viejo método de que ver es la base para apreciar y apreciar es la base para decidir. Fortalecerlo en este momento más que nunca y no dejarse llevar por las explicaciones abarcativas, ideológicas y cerradas. Esto lo digo no desde una perspectiva meramente doctrinaria, sino porque estoy observando y estamos observando una suerte de lugar común un poco quedado, un poco cómodo, y si se quiere, sin protagonismo popular, que es esta cuestión de que la pandemia sería como una suerte de bisagra que definiría un antes y un después en la historia, y que muchas de las cosas malas que tuvo la historia del mundo, la historia del hombre en el mundo hasta aquí, podrían ser cuestionadas e incluso modificadas por el solo hecho de haber aparecido el hecho o el acontecimiento extraordinario de una pandemia, de una enfermedad que ataca al hombre, a las comunidades en todos los lugares del mundo. Yo no coincido con esta mirada, creo que la pandemia es una tragedia y que como tal tiene que ser advertida y que cada pérdida de vida humana causada es una tristeza, una profunda tristeza para aquellos que vemos que cada vida de cada persona, hombre o mujer, eh, priva a la comunidad donde esa persona se desarrolla del adicional de esa mirada, del adicional de ese aporte, del adicional de ese individuo único, irrepetible, creado, que nos permite hacer mejor la vida que si esa vida no existiera. Nosotros nunca vamos a plantear que, como algunos están diciendo en estos tiempos, que la pandemia puede ser una oportunidad o puede ser un motivo de transformación eh, externo a la acción de cada uno de nosotros. Eso como primer punto. Como segundo punto, la trampa de definir a la pandemia como una bisagra entre un antes y un después, no solo puede definirnos a nosotros en una actitud pasiva, ocurrió porque ocurrió la pandemia y a partir de ahora sepamos que todo va a cambiar, porque el hombre va a advertir por sí solo que lo que hizo hasta ahora tiene que ser modificado. Esto no va a ocurrir, no va a ocurrir por sí solo, y no va a ocurrir por el hecho externo de la existencia de una enfermedad. Eso sería un determinismo y sería una cuestión sobre la cual para nada tenemos que apoyarnos. Creo que el antes y un después, aparte de eso, que nos pone en un lugar pasivo, que ya de por sí es malo, porque nos encierra, independientemente de las cuestiones de sanidad por las cuales estamos encerrados, nos encierra en la pasividad, nos encierra en la quietud, en el no aporte, en la comodidad de decir, bueno, finalmente ocurrió algo que va a cambiar las cosas y que las va a hacer mejores. El otro riesgo es que el antes y un después lo definan otros.
así como hay cosmovisiones, hermenéuticas o situaciones que desde el poder fueron determinando y pretendiendo homogeneizar miradas que definían situaciones y que trataban de imponer esas miradas desde, nosotros decimos, desde visiones imperiales. Hace muy poquito tiempo, el siglo XX fue un siglo que si bien tuvo muchísimas riquezas y muchísimos aportes vitales, fue el siglo en donde eclosionó o se visibilizó esta cuestión de la comodidad de las visiones autoexplicativas, ¿no? Ideológicas abarcativas. Y esas miradas que pretendían explicar todo colisionaban. Recién Pablo mencionó algo cuando habló de la opinión. La opinión nos divide y la opinión sobre si estamos en favor de una mirada autoexplicativa o abarcativa u otra ha dividido al mundo de una manera dramática y que lo ha llevado a situaciones de extrema violencia y de extrema inexactitud con lo que debe ser la vida del hombre, para lo cual estamos llamados. De tal manera que el riesgo de que lo que antes existió ahora va a ser distinto, se le adiciona esta idea de que el mismo sistema que promueve miradas unívocas, uniformadas, lo que nosotros llamamos el régimen, puede automodificarse y puede de alguna manera recibir este golpe que está recibiendo el sistema con forma de pandemia y reconvertir esta mirada en otro que parece lo nuevo, que me hace acordar a la brillante novela de Lampedusa, ¿no? El gato pardo, que presentan como lo nuevo los mismos conceptos de lo viejo, para que, en definitiva, todo lo que cambie no termine de cambiar, ¿no? El famoso que todo cambie para que nada cambie. Y esto puede ocurrir si nosotros no tomamos conciencia del rol que cada uno de nosotros debe asumir. Me parece que estas miradas ideológicas, como digo yo, de formato cerrado, que todo lo que se opone incluso cuando es la realidad misma, lo que se opone a que esta sea la versión triunfante, lo silencian con más o menos violencia, en algunos casos con miles y cientos de miles de millones de muertos, en otros con otros tipos de violencia como la invisibilización, como la marginación, como la colocación de esa disidencia en una situación de externalidad del sistema. Hay muchas fórmulas que sirven para esto. Por ejemplo, y por mencionar solo algunas, cuando nosotros hablamos en la Argentina, que está muy de moda hablar de las economías regionales, es de alguna manera una forma de decir que hay una economía que es la real, la auténtica, donde ocurren las cosas, y el resto son como situaciones de marginalidad. Cuando hablamos de las situaciones periféricas, en última instancia estamos hablando de disidencias. Y cuando el Papa Francisco nos convoca a ir a las periferias existenciales, no solo nos convoca a tener presencia en las periferias físicas, sino incorporar las periferias existenciales, excluidas por el régimen, por el sistema, para que no sean parte de la diversidad. En última instancia, lo que nos está convocando es a esta apertura hacia la complejidad y la totalidad de la realidad, y no a que nos quedemos solamente en un tipo de explicación. Esto es una realidad que se está viendo mucho en la práctica en el escenario de esta pandemia mundial. De hecho, con muchísima fortaleza, digo, explicitación, vemos que hay líderes en el mundo que, a pesar del puñetazo, del golpe fuerte que le ha dado al mundo una pandemia de esta magnitud, que se lleva vidas
por día. A pesar de esto, han insistido y han permanecido en su porfiadez ideológica de sostener su proyecto de poder, ya sea ideológico, ya sea no ideológico, pero el sostener su proyecto de poder sin recibir la realidad de lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Tal vez escuchen acá atrás algunos ruidos que son entre aplausos y cacerolas. No sé si se escucha, pero está ocurriendo. La verdad es que muchos de los líderes que desoyendo la realidad abrazaron su ideología, abrazaron su proyecto de poder, han tomado decisiones en función de esta suerte de autoritarismo decisionista, en donde nada de lo que ocurre en la realidad me importa, sino que lo único que me importa es mi anteojera ideológica y mi objetivo de ganar mi guerra comercial o lo que fuera que sea. Esto tiene la contracara en el mismo episodio de la pandemia, que es los líderes mundiales que muy por el contrario decidieron abrir su mirada y atacar la situación, liderando a sus naciones, con toda la complejidad y la riqueza que cada una de las naciones tiene. Es decir, escuchando y mirando desde las distintas perspectivas el mismo fenómeno. Hemos visto que eso en la Argentina ha tenido, si se quiere, no sé si decir buen resultado, porque no hay un resultado concreto, pero sí buena aceptación y buen inicio de proceso. La Argentina, no solo porque el presidente haya decidido oír a distintas voces, a las voces de los médicos, a las voces de los políticos, a las voces de los técnicos, eso ya de por sí es algo lógico desde el punto de vista de la toma de una decisión, es una decisión madura y amplia, sino también porque nos ha tocado la necesidad de tomar decisiones que impactan de distinta manera en distintas regiones de la Argentina. Cuando la primera decisión frente a la pandemia fue el aislamiento preventivo y obligatorio, se aplicó de manera uniforme como parate en todo el territorio nacional. Ahora, cuando el proceso empieza a evolucionar y ya empezamos a ver algunos resultados de este aislamiento y empiezan a plantearse otros problemas, los problemas del trabajo, los problemas económicos, los problemas de la falta de dinero, los problemas de la falta de alimentos, empieza a ser necesario abrir esa mirada y ver qué está pasando en los distintos territorios de la Argentina. Fíjense qué interesante sería que este tipo de ejercicios o este tipo de método se plantee no solamente frente a una situación de pandemia, sino para pensar el desarrollo nacional. Qué interesante sería que no haya una escuela económica que explique todo lo que hay que hacer en la economía a partir de 3 o 4 medidas desde el Estado central, sino que haya un método de conducción política que escuche a los distintos actores del territorio. Y cuando digo a los distintos actores del territorio, no digo solamente los referentes institucionales de ese territorio, como pueden ser los gobernadores, los intendentes o los legisladores, sino a los actores del territorio que articulan en comunidad. Es absolutamente determinante en cualquier proyecto de desarrollo económico o de fortalecimiento de un sistema de salud o de un sistema educativo, escuchar la voz de esa comunidad, porque es ahí en donde se interrelaciona el alumno con la maestra, con el médico, en la comunidad, con el gobernante, con las organizaciones intermedias de la comunidad. Esta definición es absolutamente clave en nuestra mirada. Y lo que ha ocurrido en la crisis de una pandemia de esta naturaleza, yo nunca voy a plantearlo como una oportunidad, pero sí es una ocasión en la que estamos viendo que ese sistema de toma de decisiones, basado sobre la observación, basado sobre la mirada amplia, sobre el ver más que sobre el opinar, sobre la realidad más que sobre la opinión, es una decisión que fortalece
a la autoridad del decisor político. Es decir, es un decisor que empieza a pensar, perdón, a decidir en función no de su propia concepción ideológica, sino que empieza a decidir en función de la realidad. Esto nos lleva a la cuestión de valorizar al territorio como ámbito de relacionamiento. Y nos lleva a la oportunidad también de valorizar cuánto de esa diversidad que afortunadamente y por bendición tiene la Argentina nos puede potenciar y no limitar. ¿Qué ocurre en la visión contraria? Ocurre que pasa a ser una incomodidad que no todo sea uniforme. El territorio es como una especie el territorio específico es como una especie de ámbito en donde yo tengo que poner en práctica mi teoría, en donde puedo desarrollar mi concepción. Y si el territorio, por su característica diversa, se opone a mi opinión, a mi concepción, a mi teoría, lo tengo que forzar, porque si no, no puedo poner en práctica mi teoría. En cambio, cuando ocurre al revés, cuando ocurre que yo, si bien puedo tener un sistema de valores, puedo tener una concepción, recibo de la vida de esa comunidad el aporte cultural, el aporte económico, de qué manera se dan los relacionamientos, cuánto de ese relacionamiento tiene que ver con una vinculación personal y cultural y cuánto tiene que ver con una vinculación estrictamente económica, pasa a ser una realidad completamente distinta. Porque nos damos cuenta que esas grandes ideas autoexplicativas que decían que todo se reducía a la materia y todo se reduce al intercambio económico y pasamos a discutir quién es el dueño de los medios de producción en vez de discutir qué es lo que pasa en los lugares, choca con esa realidad. Y la realidad que todos sabemos es que las vinculaciones entre personas tienen componentes, algunos económicos, pero tienen componentes fundamentalmente personales, amorosos, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la necesidad de potenciarnos entre nosotros. Y esa cultura se expresa de distinta manera en distintos lugares. Por el lenguaje, por la historia, por las historias personales, por los climas. Lo tenemos a Pedro ahí que atraviesa la realidad en la Patagonia, otros en Entre Ríos, otros en Santa Fe, otros en Rosario, como si fueran cosas distintas. Pero quiero decir, la verdad es que esto nos debe enriquecer y nos debe fortalecer en cuanto que en esos lugares existe el aporte que nosotros necesitamos para potenciar al pueblo argentino en su diversidad, construyendo al mismo tiempo su unidad. La única manera que tenemos, no sé Pablo cuánto me queda de tiempo, pero digo, la única manera que tenemos de hacer frente a esta situación y de protagonizar esta situación es realizar lo que viene después de la pandemia. No esperar que la pandemia cambie, sino realizar lo que viene después de la pandemia. Lo venimos haciendo sin la existencia de la pandemia como acontecimiento principal. No es esto lo que nos tiene que motivar. Pero lo cierto es que el régimen ha recibido un golpe fuerte. Un golpe fuerte fundamentalmente en su base cultural, que es esta concepción de creer que la voluntad, el dinero y la fortaleza de una idea autoexplicativa pueden resolver absolutamente todo. Y que la interactuación inteligente, entre comillas, de 3 o 4 actores del régimen, como puede ser el poder financiero, el poder mundial, algunas naciones y algunos grupos concentrados económicos y algunos medios de comunicación, si no se pisa del cacho entre ellos, no pasa nada. Y todo sigue su curso. Entonces, frente a la hipótesis de que la pandemia genere un cambio de paradigmas, este régimen, voy a decirlo figurativamente, se va a llamar por teléfono y va a decir, che, ¿cómo hacemos para volver a reacomodar que los 4 o 5 jugadores que somos los que definimos el rumbo del mundo,
tengamos un lenguaje distinto, digamos las cosas de distinta manera, queremos instituciones distintas. Ha pasado en distintas, ahí lo veo a Carlos que ingresó, lo va a poder certificar o en todo caso generar un intercambio allí. La historia tiene miles de casos en donde frente al golpe de un acontecimiento que puede alterar el statu quo, se reinventa y adecúa para que sean los mismos jugadores los que terminen definiendo el mismo destino. Que en definitiva, como lo dijo bien el Papa Francisco en el inicio de su pontificado, es el corazón de lo que él llama la Tercera Guerra Mundial en etapas. Si el mundo va a ser presidido por la hermenéutica del dinero, por la cultura del dinero, que define en todo caso las relaciones humanas como relaciones de intercambio material, y esa cosmovisión incomoda cuando los dueños del dinero pueden perderlo. Entonces todo aquello que ponga en jaque esta situación de equilibrio es descartado, como bien también plantea Francisco, esa cultura del dinero como presidiendo toda la lógica y toda la filosofía y toda la cosmovisión, descarta, digamos así, las disonancias, descarta la principal disonancia, el corazón de la disonancia, que es el amor, la caridad o la solidaridad entre los seres humanos. Porque esa disonancia es la que construye, no solo como concepción, sino como método, es la que construye el modelo alternativo. Y en esa disonancia es en donde se da el conflicto central de la Tercera Guerra Mundial en etapas, que no se da entre conjuntos, sino que se da hacia adentro de las naciones, y me animaría a decir mucho más, se da hacia adentro de nuestros propios corazones. En definitiva, la tensión que siempre existe hacia adentro del ser humano, hacia adentro de la persona, si va a ser dominado por el dinero, si va a ser dominado por la tecnología, por la técnica, o si al contrario él va a ser, en función de su relación de criatura, va a ser el que pueda dominar esa situación y poner su dignidad de persona humana en el corazón de la decisión política en el sentido amplio. De manera que la única manera que yo encuentro de salir de esa trampa de que nos quedemos conformes con el antes y el después de la pandemia, y que en última instancia la podemos explicar también con sistemas ideológicos, y podemos decir que el antes de la pandemia es el sistema neoliberal autoritario y que degrada al hombre, y que después de la pandemia va a venir una panacea socialista. Nada de esto va a ocurrir. Y fundamentalmente porque no ocurre de esta manera. Entonces, la única forma que nosotros podemos contrarrestar, y esto no es de ahora, lo plantea también Francisco como nuestro antídoto, ya que estamos hablando de pandemias, como nuestro antídoto frente a la cultura del descarte, se combate únicamente desde la cultura de la verdad y desde la cultura del encuentro. Es decir, la única manera concreta no es diseñar un nuevo sistema y un nuevo orden mundial en la cabeza, en el intelecto y ponerlo a debatir. No es un cambio de instituciones, no es una realidad que tenga que ver con diseñar nuevos sistemas, sino que hay un método mucho más concreto, mucho más palpable y fundamentalmente mucho más eficaz, que es el método que nosotros desde nuestra realidad podemos construir, que es una realidad de microprocesos, una realidad que define en última instancia en cada comunidad, en cada territorio y hasta en cada familia un cambio de paradigma. Es decir, si nuestra lógica de militancia política es la de incorporar el valor de la solidaridad, el valor de los lazos afectivos, el valor del amor, el valor de la gratuidad, la otra gran herramienta inentendible para el régimen, que es
la gratuidad. ¿Cómo es posible? Y por eso me permito una pequeña digresión. Por eso el acto profundamente revolucionario de la religión cristiana, que es el don de sí mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien se done a sí mismo? ¿Cómo es posible que alguien defienda la verdad desde la paz hasta la última instancia, que es la donación de la propia vida, sin pedir nada a cambio? Entonces, ¿cómo es posible que un militante del movimiento nacional, que un peronista, decida por propia decisión, no por cobrar, no por tener un cargo, no por estar en ningún lado de gestión, digamos así, estatal, sino por propia decisión personal, darse a sí mismo, permitir que a partir de la acción de sí mismo, dos personas o tres o más se encuentren en una comunidad y puedan también desarrollar ese acto de gratuidad que es entregar su servicio al otro. Vos hablabas también, Pablo, del servicio como ponerse a disposición del otro o hacerse esclavo del otro. Este es el hecho revolucionario más concreto que nosotros podemos llevar adelante. No está dado en el campo de las ideas, no está dado en el campo de las opiniones, está dado en el campo de las concreciones. Y el campo de las concreciones es un cambio de los corazones, que en definitiva no es la convocatoria a la paz mundial, ni siquiera yo estoy, aunque lo deseo, haciendo un llamado a una conversión. Lo deseo porque eso sé que ese es el corazón del problema. Pero la realidad es que con solamente valorizar y fortalecer el hecho de la construcción comunitaria en cada uno de nuestros ámbitos, en cada uno de nuestros territorios, entendiendo territorio no por distrito, sino territorio como ámbito de relacionamiento comunitario, que puede ser un barrio o una sociedad de fomento o lo que fuera, establecer que la prioridad no es el intercambio, no es, como decimos los abogados, el sinalagma, ¿no? Entre lo que yo te doy tiene que ser equivalente a lo que vos me das, sino establecer la gratuidad como el hecho fundante de una cultura. La gratuidad que obviamente solamente puede ser entendida y comprendida desde el amor. No hay forma de explicar la gratuidad si no es desde el amor. Ni siquiera la realización de la justicia, que sí tiene algo de sinalagma, se entiende si no es a partir del fundamento de la misericordia. El establecimiento de la justicia nunca llega a concretarse, y esto lo explica también maravillosamente Francisco en una carta, tengo entendido, ahora lo voy a buscar bien en dónde es, pero la concreción de la justicia como el devolver o como el dar a cada uno lo suyo, o restablecer a cada uno lo que el otro le puede haber quitado o le puede corresponder, es un hecho que no es nada al lado de el acto de misericordia, que no es yo te doy porque vos lo mereces, sino que yo te doy porque amo que vos lo tengas. Eso creo que es el fundamento de toda una construcción de militancia, no es solamente un postulado religioso o doctrinario o filosófico, es el fundamento de toda acción política. Y cuando digo el fundamento, me refiero a lo que le da sentido. Saint-Exupéry decía, en la casa de mi padre, donde cada paso que yo doy tiene un sentido. Ese sentido, ese encontrar el sentido, es lo que potencia nuestra acción militante. No estamos en el terreno de la teoría cuando decimos esto, estamos en el terreno de la praxis. Y lo que desearía convocar en esta especie de, no sé si decir oportunidad, pero en esta ocasión en la que una pandemia nos golpea fuertemente como mundo y que en última instancia revaloriza algunas cuestiones que estaban subsumidas y ocultadas en el activismo, ¿no? Acá el encierro me hizo volver a una obra preciosa de la filosofía
que es el ocio y la vida intelectual, ¿no? Cómo la pretensión de ocupar todo el espacio con trabajo, de ocupar todo el espacio con activismo, nos quita la posibilidad de encontrar nuestro sentido, que es, en definitiva, la convocatoria a encontrar nuestra vocación o la convocatoria a encontrar nuestro ser. La identidad de nuestro propio ser, quién soy, nos define un montón de acciones posibles. Ahora, si yo, por someterme al rigor de la acción permanente que demanda el trabajo, entendido el trabajo como una parte del proceso productivo, me ocupo incluso de trabajos intelectuales, leo, escucho, veo video, veo WhatsApp, me ocupo la cabeza permanentemente para no estar en silencio y para no encontrar ese ocio que es identificarme. El trabajo de militante político tiene y exige, y esto sí que es área de nuestra formación, exige un encontrarnos a nosotros mismos, exige una introspección. Si somos un instrumento del otro, primero y principal, no podemos no conocernos. Segundo, no podemos no identificar siendo quienes somos, potenciar nuestra realidad, nuestro ser. Porque el otro lo que necesita de nosotros es que seamos nosotros, no que seamos una figura homogénea. Si nosotros no somos nosotros, no solo nos estamos perjudicando, sino que estamos perjudicando al otro que no nos puede encontrar ese ser irrepetible para el cual fuimos creados. Entonces, nos impide, tenemos que reconocernos, tenemos que saber quiénes somos, tenemos que permitirnos ser quienes somos, y en esto el ejercicio de nuestra libertad, para que no haya otros que nos orienten a hacer otra cosa, es diario, minuto a minuto. El ejercicio de la decisión y de la libertad de decir, voy a ser yo y no voy a hacer lo que los otros quieren que yo sea, es una decisión de lucha. Es una decisión de lucha en última instancia. Esa lucha que no termina, ¿no? Y después la absoluta necesidad de que, siendo yo quien soy, aportarle al otro ese ser. Y esto creo yo que es una tarea que tenemos que permanentemente machacar e insistir en nuestro proceso formativo. No es un tema menor. Si somos instrumento, hay lo último que quería decir, si somos instrumento, además de reconocernos, de fortalecer nuestra potencialidad, tenemos que cuidarnos. No podemos decirnos militantes políticos y servidores del otro si ese instrumento que es nuestro cuerpo y nuestra alma no lo cuidamos. Lo entorpecemos, lo contaminamos y lo atacamos. Y estoy hablando concretamente de cuestiones de daño físico que muchos compañeros o compañeras pueden estar al no cuidarse a sí mismos, ¿no? Al no cuidémonos, dice por ahí el Indio Solari en algunas de sus intervenciones. Yo lo tomo para mi lado, pero quiero decir, incorporarnos en procesos de adicciones o en procesos de malos tratos personales, así como maltratar al otro, maltratarnos a nosotros mismos, es una manera también de afectarnos y afectar al movimiento. Creo que para cerrar, nuestra tarea, que sigue siendo siempre la de formarnos, la de enriquecernos, la de permitir que eso que nosotros somos sea mejor, incorpore nuevas realidades o encuentre nuevos carismas que uno puede tener ocultos, lo compartamos con el otro y construyamos en ese trabajo comunidad con el otro, es lo que, si lo replicamos en cada uno de los territorios en donde las 700 personas que nos están viendo lo replique por 10, por 15, producimos una transformación y una revolución que no tiene límites, y esto es algo que nos cuesta bastante a los políticos, que no tiene límites en la libertad, y que eso significa que no lo podemos dominar.
Es decir, y ahí hay una nueva disposición, que es darnos al otro, construir comunidad con el otro, permitirle que el otro sea y disponernos a no dominarlo. Disponernos a dominarlo. Para que el otro sea, nos tenemos que disponer a no dominarlo. Hace 2 años atrás, Vladimir Putin decía que una de las cosas a las cuales Rusia debía renunciar era a imponer su propia visión imperial sobre el resto del mundo. Sería interesante que quienes de alguna manera como nación identificaron concepciones imperiales hagan ese renunciamiento, ¿no? Y nosotros también, en nuestro propio microproceso, no imponerle nuestra mirada al otro y encontrar siempre el ámbito en donde el otro pueda no solo transmitir su opinión, eso es una cosa de tolerancia básica, sino expresar su ser, digamos. No es que yo admito que el otro piense distinto, eso es una cosa bastante básica. Es, yo admito que el otro piense distinto, pero también admito que el otro sea, y aparte me desvivo para que el otro sea. No es que admito, sino que me desvivo para que el otro sea. Y si observo que no está haciendo, lo incito a que sea. Con esto, bueno, termino. No sé si me pasé, no me di el tiempo. Hay una Muchas cosa gracias. muy importante, muy lindo, Mariano. Claro. Yo lamentablemente tuve un problema técnico que primero no pude entrar y después se me complicó. Pero quería decir 3 cositas respecto de lo que dijiste. Una que enseñaba Francisco, que la estaba buscando, donde él dice que la verdadera revolución es cambiar de estar centrados en uno mismo a estar centrados en los demás, como centro. Como otra cuestión que yo me había propuesto para Altagracia, ejemplificar nuestro camino ad intra, con una frase que elegí hace muchos años cuando Alejandro hicimos Génesis, que era de Gálatas 6:2, de Pablo, que dice, ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y así cumpliré la ley de Cristo. O sea, la ayuda que yo te puedo brindar a vos o a todos y ustedes a mí, mutuamente, por no estar sentado cada uno en su ombligo, sino en los demás, es como se cumple con la ley de Cristo. Ayudaos mutuamente a llevar las cargas. Y la otra cuestión, una cuestión cultural que vos tocaste, que es el fruto, la labor y la masa de nuestra victoria cultural, que ha sido que el hombre de esta tierra le puso su nombre a la virtud de la caridad cristiana, que es la gauchada. La gauchada es lo que hizo posible que existiera San Martín, lo que hizo posible que existiera Rosa, lo que hizo posible que existiera Irigoyen y lo que hizo posible que existiera Perón. Sería bueno que nosotros hiciéramos eso como posible para que esto continúe. Esa gratuidad, ese amor que tiene el nombre del hombre de esta tierra, la gauchada. Estás en silencio, Mariano. Ahora, Bueno, no, que decía que muchas gracias, perdón, que muchas gracias, que supongo que lo damos por cerrado. Agradezco la posibilidad y bueno, por supuesto saludamos a todos los que están viendo a partir de este mecanismo y los convocamos a que sigan participando de Altagracia Virtual.